Estamos aquí para comentar lo que supone, lo que a mí me parece, uno de los mayores, las más terribles masacres que están sucediendo en nuestro país, que es la violencia contra las mujeres. La ONU ha declarado que la violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo. ¿Es el crimen encubierto? Bueno, sí, podríamos decir que es encubierto en muchos países donde no se publica nada, donde no se habla y donde no se considera que sea un tema ni de conferencia ni de conversación. Yo he titulado la conferencia esta ¿Por qué la ley de género no protege a las mujeres? Y lo había hecho sin interrogaciones, yo os lo iba a contar, pero bueno, salieron las interrogaciones en la invitación. Porque esta ley tiene un muy largo recorrido. Hace más de 20 años, desde el Partido Feminista, elaboramos un proyecto de ley que consulté y comenté y bueno, terminamos de redactar con Cristina Alberdi cuando era entonces ministra de Asuntos Sociales. Estaba inspirado además, tampoco éramos tan originales, estaba inspirado en la ley de violencia, que tiene más de 30 años, del Estado de Nueva York, que tenía ya unas medidas protectoras, unas medidas punitivas bastante eficaces y que eran desde luego muy originales en nuestro país. Bueno, este proyecto lo llevó Cristina Alberdi al Consejo de Ministros, el último gobierno, en la legislatura última de Felipe González, y ni salió de allí porque los otros señores ministros dijeron que esto era un disparate, que se perseguía a los hombres y que no era democrático y por tanto ni siquiera salió del Consejo de Ministros. Y allí acabó la legislatura y comenzó el insigne reinado del señor José María Aznar con su mayoría, primero era relativa, luego fue absoluta, y entonces el Partido Socialista, las mujeres del Partido Socialista tomaron el proyecto y decidieron que iban a hacer de él pues la bandera, uno de los temas más importantes de la oposición que en aquel momento estaban ejerciendo. El proyecto este de ley además lo elaboramos, lo perfeccionamos con muchos grupos feministas. Partido Feminista de Euskadi, el de Cataluña, la Ambroa, grupos de mujeres que estaban en Andalucía, en Cartagena, etc. Y sí, era bastante rígido en la persecución del crimen y en la persecución también, en la petición de medidas protectoras por parte de las instituciones. Pero este proyecto lo cogieron las socialistas, decidieron que era radical, extremista radical, como habéis visto ahora que Sánchez califica a Podemos de extremista radical, ¿no? Bueno, pues nosotras también éramos extremistas radicales y en consecuencia no se podía llevar de este modo al Parlamento, se torturó debidamente, se le quitaron los rasgos pues, que podían incluso ser, dijeron, inconstitucionales y que no mantenían las garantías democráticas necesarias. De todas maneras lo presentaron varias veces durante las legislaturas de Aznar, no salió aprobado, pero después cuando empezó la legislatura de Zapatero llegaron a un consenso, como me decía Viviana Ito, ¿no? Se pusieron de acuerdo todos los partidos en aprobar la presente ley que tenemos en vigor. Y a partir de ese momento, además, desmovilizaron al movimiento feminista. Las concentraciones que hacíamos cada 25 de mes se desconvocaron. La ley se aprueba el 28 de diciembre, no sé si la fecha pues tenía algún simbolismo, del año 2004. Es además una ley orgánica, con lo cual no se puede modificar por la simple petición, que no es simple, de firmas para presentadas en el Congreso para la modificación, según la consulta popular. Esta ley además tenía un recorrido diferente a otras. Había 6 meses de carencia hasta que se pusieran en marcha las medidas legales, policiales, judiciales. Porque esos 6 meses eran los que tenían que dar el tiempo necesario para crear los juzgados especiales de violencia, las unidades de policía
de atención especial a las víctimas y tener también las que llaman unidades forenses, que tienen psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, etc. Entonces, las primeras medidas que están en la parte primera de la ley se refieren a temas educativos, sanitarios, de formación de personal y tal, con una exposición de motivos además, como decían los regeneracionistas del siglo XIX, flatulenta, reiterativa, retórica, hablando de la milenaria opresión de la mujer y de cómo pues, las diferencias de género habían llevado a que se tuviera que tomar medidas especiales de protección a las mujeres en caso de violencia. Bueno, como todos podemos imaginar, todas podemos imaginar, los 6 meses de carencia no sirvieron, no fueron suficientes para montar la red de juzgados de violencia, las unidades forenses y las unidades de policía. Se fueron haciendo y se fueron tal. Luego, además, enseguida empezaron a falsificar las cifras, es decir, juzgados especiales dedicados exclusivamente a perseguir la violencia contra las mujeres, pues se crearon primero 4 en Madrid, 4 en Barcelona y unos más desperdigados por España, y los demás que se sumaron a la lista eran los mismos juzgados de instrucción, pero a los que se les encargaba la instrucción de las causas de este tema. Luego se tuvieron que ir creando, porque salió, lo cierto es que la ley tuvo una virtud, la ley, la batalla que habíamos dado durante 30 años, ¿no? Tuvo una virtud, que fue la de que afloraran muchísimos de los casos que estaban ocultos, escondidos. Las propias víctimas no pensaban en absoluto nunca que iban a poder denunciar y que iban a ser atendidas, y entonces, ante una cierta campaña institucional que se hizo para advertir a las mujeres que tenían este apoyo y esta ayuda, empezaron a aflorar casos, bueno, de todas partes. Fue una inundación, fue tal la inundación de las denuncias que los primeros desconcertados, los primeros sorprendidos fueron los que habían montado el sistema, desde el Consejo del Poder Judicial al Ministerio de Justicia, a las comunidades autónomas a las que se tiene transferida la competencia en justicia. Pero vamos a analizar un poco qué ha sido este montaje que se ha hecho desde la redacción de la propia ley a las instituciones, cómo están funcionando. La ley tiene un pecado mortal de principio, y que además tiene un redactado tan confuso y tan complejo que permite 20 interpretaciones, que son las que han hecho, ¿no? Primero comienza diciendo que se persigue, se castiga y se pune la violencia derivada de las diferencias sociales que distinguen a hombres y mujeres, razón de la humillación habitual, más o menos. Yo no os he traído la ley porque suponía que era muy aburrido y que más valía que lo dialogáramos, ¿no? Bueno, pues al llamarle la ley violencia de género y al establecer esa condición de que la violencia se produce en razón de la humillación de las mujeres y tal, ha permitido que los juzgados, algunos, pero que ha llegado a doctrina del Tribunal Supremo, le exijan a la víctima que demuestre que la violencia que ha ejercido contra ella el maltratador lo hace en razón de que la desprecia y la humilla por ser mujer. Tenemos ahora una serie de juicios, se han convertido además en juicios de faltas, en los que, aprendiendo naturalmente los denunciados y sus abogados, han ido y han dicho: de ninguna manera, yo no le pegué, ni le insulté, ni la amenacé porque sea mujer, ni porque yo la desprecie. Yo, pues si me hubiera enfadado con un amigo en el bar, pues lo mismo le hubiera dicho. Y enseguida han interpretado esta excusa, esta manera de eximir de responsabilidad, sale de las medidas protectoras de la ley de violencia, se celebra un juicio de faltas y le ponen 30 euros de multa al maltratado. Además tenemos un nivel de violencia desconocido en nuestro país. Este es uno de los temas más sangrantes, valga realmente el término, porque este mismo año el gobierno se felicitaba de que el número de víctimas en España era inferior
al de Noruega y Suecia, países con una población muy inferior y que además están en el ranking de países más desarrollados y más civilizados del mundo. Y entonces me escribieron mis compañeras del Partido Feminista de Suecia, que se llama Iniciativa Feminista, diciendo, fíjate, qué horror, cómo estamos nosotros, mejor estáis vosotras, tal. Y bueno, pues cuando pude dominar el ataque de rabia que me dio, empecé a escribirles, porque en las estadísticas españolas no entran las mujeres que se suicidan en razón de la violencia de género. No entran las que mueren por enfermedades derivadas del maltrato. Y no entran las que mueren al cabo de meses de haber recibido ciertas heridas. Hay una hace pocos días que ha sido gravemente herida, pero no ha muerto. Si esta mujer muere dentro de unos meses o de un año, esta no entrará nunca en la estadística. Pero además, esta ley solamente protege a la esposa o a la compañera habitual del maltratador. Por lo tanto, en la consideración de víctima de violencia de género, y por lo tanto como susceptible de ser protegida y de ser aplicadas unas medidas de prevención, no está ni la madre, ni la hermana, ni la cuñada, ni la hija, ni la vecina, ni la desconocida, ni la compañera de trabajo, ni muchísimo menos la prostituta. Pero es que este año, según las cuentas que nosotras, es decir, los grupos de mujeres y de feministas que estamos trabajando en esto, según estas cuentas, este año 30 madres han sido asesinadas por sus hijos. Y naturalmente no entran en la terrible, en la fúnebre cuenta, en la fúnebre lista. A una la mataron entre el marido y el hijo. Pues si vamos a ver el número de prostitutas, por supuesto, maltratadas todas, por el cliente, por el chulo, por el proxeneta, por todas. Pero ya asesinadas, estas ni siquiera se reportan, como se dice, por los medios de comunicación. Pero es que además solamente estamos hablando de violencia física y de violencia psicológica. Este verano que he estado en Venezuela y que he podido traerme la ley por una ley para erradicar la violencia de la vida de las mujeres, ellos han establecido 19 clases de violencia. Aparte de la física inmediata y de la psicológica, está la violencia económica, todo lo que supone el despido injustificado de una mujer, el acoso sexual en el trabajo, el acoso sexual de cualquier hombre, la violación, el tráfico sexual, la prostitución, las diferencias salariales, etc. Bueno, pues aún así nosotros ni siquiera la violación entra en el ranking de violencia contra la mujer, de violencia de género, que merece ser protegidas. Y tampoco los menores. Por aquí todavía hay algún espacio. Y tampoco los menores. El horrible suceso del asesinato de las dos niñas de Ahmed y Sara por su padre, no sé si es el último, porque a lo mejor en este momento están matando a alguna niña, algún niño, alguna mujer, pero del último del que yo tengo conocimiento y que he comentado en un artículo, estas dos niñas no eran susceptibles de ser protegidas porque, aunque las matara, este suceso no era violencia de género. Bueno, pero además, veamos lo que está pasando con la aplicación de esta ley. Según las estadísticas oficiales, además, porque yo no puedo ir contando los casos uno por uno, el 55% de las denuncias se archivan sin más trámite. De ese 55%, el 70% acaban en una condena. La mayoría de esas condenas son por acuerdo entre la acusación y la defensa y no exceden de 2 años.
y dada la posibilidad que existe en nuestro ordenamiento legal de que las condenas inferiores a 2 años no se cumplan, pues no se cumplen. Y se puede sustituir, o el fiscal puede pedir, que se sustituyan por un camelo, por una fantasía que se llama servicios en favor de la comunidad, que yo no sé en qué consisten, no me he enterado nunca, yo no he visto nunca a un personaje recogiendo basura, por ejemplo, con un cartel poniendo maltratador, que sería bonito, estaría bien, ¿no? Y además puede ser que nuestras calles estuvieran más limpias. En un estudio que han hecho unas profesoras de la Universidad de Barcelona, han hecho además comparación de las leyes y de la situación de la violencia contra las mujeres en varios países, algunos del área mediterránea, pero en comparación también con otros, pues describen las deficiencias, el criterio machista que tienen pues policías y jueces y fiscales y psiquiatras, etcétera, y por lo tanto la poca protección que prestan a las mujeres. Pero España es el que menos protección presta. Según la conclusión, que os traigo aquí, por estas profesoras, la mujer maltratada solo tiene el 6% de posibilidades de ver a su maltratador en la cárcel. Y ahora os explicaré por qué, ¿verdad? Porque lo interesante es conocer la práctica, en la práctica, diariamente lo que sucede. La primera petición de ayuda de una mujer maltratada es al médico al que va a visitar. Y lo habitual es que tampoco le cuente al médico la verdadera historia de lo que está viviendo. De modo que pues explica que le duele la cabeza, si no lleva señales físicas además del maltrato, pues entonces se ha caído por una escalera, le han dado un golpe con una puerta, cualquier accidente o incidente que se inventan. Y en muchos casos en que no hay huellas físicas, pues lo que cuenta es que se encuentra mal, que tiene diversos dolores. Esta enfermedad extraña que ha surgido en los últimos años, llevan bastantes años hablando de ella, que se llama fibromialgia, y que yo he intentado averiguar con la ayuda de algunos médicos pues en qué consiste, y unos me dicen que no existen y otras que es simplemente histeria de las que lo alegan, etcétera. Podría ser, no se sabe, no se tienen datos auténticos, pero podría ser que no sufrieran muchas víctimas de violencia que en realidad pues tienen dolores diversos de los golpes recibidos o del maltrato psicológico y de vida que llevan. Ese médico no tiene un protocolo establecido y mucho menos unificado para todo el territorio español, porque cada comunidad que tiene transferida la sanidad pues la monta como le parece, para averiguar la verdad de la enfermedad, de los padecimientos de esta mujer. Cuando yo estaba en Estados Unidos hace, ya son 30 años, una de las veces en Filadelfia había un congreso que habían organizado, bueno, allí la iniciativa privada es muy importante y consigue bastantes avances, ¿verdad? Habían organizado por su cuenta las asistentes sociales, las trabajadoras sociales. Hace 30 años todo era novedoso para mí y por supuesto aquí no sé, ni siquiera se hablaba del tema. Lo habían organizado para establecer el protocolo médico que tenían que aplicar los médicos cuando recibían a una paciente, mujer, con síntomas diversos o golpes que atribuía a cualquier accidente. Bueno, ese protocolo lo establecieron ellas, lo organizaron, lo escribieron, lo difundieron, se implementó en varios sitios, o que en todo el territorio de Estados Unidos no, pero era realmente pues un avance importante. Bueno, en el día de hoy, 30 años después, en España no existe este protocolo. En algunas comunidades pues se aconseja, en otras se da algunos cursillos a no sé quién, absolutamente cambiante y sin ninguna directriz organizada. ¿Y qué sucede? Pues que la mayoría de los médicos no quieren problemas, no quieren complicaciones, y mucho menos si hablamos de la seguridad social, que tiene, yo lo oí el otro día por la radio, que tiene señalado 2 minutos para cada visita de paciente. Lo oí, que se estaban quejando los médicos, lo decían ellos. La OMS ha dicho que aquellas visitas a pacientes que duren 20 minutos,
20 minutos y menos, significa que ni el paciente ni el médico se han enterado de lo que le pasa al enfermo. Pues estas duran 2 minutos. Bueno, puede que alguna pues la extienda más y dure 3. Si el médico tiene la sospecha de que las dolencias de que le está hablando la paciente pueden derivar de un maltrato, tiene que hacer un interrogatorio mucho más profundo, hacer también una exploración como se debe, y ante su sospecha, y aunque ella lo niegue, presentar el informe a la comisaría de policía. Se pondría entonces en marcha todo un proceso que podría quizá ayudarla. Esto no lo hacen ni el 2% de los médicos en España. Entonces van tratando durante meses y en algunos casos años a pacientes que se quejan de esos dolores, de insomnio, de fibromialgia y migrañas, etc. Bueno, pero no nos pongamos en una situación tan pesimista como me dirían algunas compañeras que defienden arriscadamente el sistema actual. No nos pongamos así. Bueno, esta mujer ha ido al médico, aunque no ha confesado al principio que es víctima de violencia, pero el médico se ha dado cuenta, ha tenido la sospecha, le ha hecho una exploración mayor, a lo mejor ella al final lo confiesa, pero ya no quiere presentar la denuncia, pero la presenta el hospital, ¿verdad? Y esto va a parar a la policía. Bueno, tanto si va por este camino como si ella, en un acto de heroicidad, decide ir a la policía a presentar la denuncia, nos encontraremos aquí con el segundo, el primero es el médico, como he dicho, el segundo barranco que hay que saltar, ¿no? La segunda prueba que hay que superar. Porque esa denuncia no tiene asistencia jurídica. Primero no conseguimos que los médicos tuvieran la obligación de denunciar si la tienen. En cualquier caso, de la suposición de un delito, o sea cualquier otro delito. Pero tengan la obligación de seguir un protocolo de actuaciones. La segunda cuestión es que esa denuncia que se presenta ante la policía, la Guardia Civil, puede presentarse ante cualquier cuerpo o fuerza de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Municipal, las policías autonómicas. Pues no tiene asistencia jurídica. De modo que tanto lo que el médico puede haber redactado rápidamente, ¿no? Se sospecha que esta dolencia pues, es un producto de maltrato, pero no sabe ni cómo la ha maltratado, ni cuánto tiempo lleva en esa situación, nada más que esto, ¿eh? Es 5 líneas de un párrafo. Como si es ella, la propia interesada, la que, digo, en un acto de heroicidad, llega a cualquiera de esos policías y balbucea lo que le está pasando, lo que suele hacer es contar lo último que le ha pasado, porque es el último minuto en el que se ha sentido empoderada para salir de casa e ir a la Guardia Civil, ¿no? Pues ayer me amenazó de muerte. Y porque en aquel momento es cuando teme que realmente se cumpla la amenaza. Pero lo que no explica, y no explicará nunca, ni la policía se lo preguntará, ni lo va a escribir, es que lleva 10 años de maltrato, 7 años de maltrato, 5 años de maltrato. Algunas llegan a 15. Y no va a explicar además en qué consiste con detalle ese maltrato, porque eso supondría escribir pues durante más de media hora, ¿no? Yo supongo que muchos de vosotros y de vosotras tenéis experiencia de haber ido a la policía a presentar denuncia por cualquier causa, por cualquier incidente que hayáis sufrido.